Todos bienvenidos, Dios les bendiga. Damos un saludo también muy especial a las personas que por medio de las redes tienen la oportunidad de seguir estas enseñanzas. Esperamos sean oportunas. Esa es nuestra oración, que lo que predicamos, al ser por supuesto la palabra de Dios, traiga a diario un mensaje que fortalezca, que renueve, que vivifique. Hoy estamos terminando nuestra serie de predicaciones sobre familia. Durante los últimos domingos hemos estado hablando sobre la bendición de tener familias unidas, de confiar en las promesas de Dios para nuestra familia. Hablamos a los hijos, hablamos a los padres, hablamos a los esposos, las esposas. Y hoy quiero tener la oportunidad de compartirles sobre una familia muy especial. Cada domingo hablamos de una familia diferente. Hoy hablaremos de una familia muy especial, tal vez la familia más especial de todos los tiempos. Le hablo de la familia de Jesús. Por eso el título de nuestra predicación es El propósito de Dios para la familia. Vamos a hablar cómo Dios, al establecer un propósito tan grande como fue el propósito de la salvación para la raza humana, permitió que este propósito se cumpliera por medio, a través de la obra, el trabajo, la labor de una familia, un padre, una madre y un hijo. Y es lo que en esta mañana quiero compartirles. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25 para narrarles un poco de lo que fue el origen, el comienzo de esta familia. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Quiero comenzar en esta mañana dándole 4 cifras, 4 números. Si quiere, escríbalos en algún lado, reténgalos. Con que sepa la información general va a ser muy importante. 4 datos muy tristes, muy preocupantes, si se quiere ver de esta manera. Quiero contarles que en un estudio realizado en el año 2018, hace 3 años aproximadamente, en Latinoamérica, porque la mayoría de estudios que encuentras sobre crecimiento de iglesias y todo esto lo encuentras de los Estados Unidos o algunos países europeos, pero este fue un estudio hecho en Latinoamérica y me quedé con estos datos y hoy fue la oportunidad de presentárselos. El 60% de nuestros adolescentes, es decir, entre los 15, 16 hasta los 24 años, jóvenes ya, desertan de la iglesia. Ese es más o menos el porcentaje de deserción de la iglesia en Latinoamérica para nuestros adolescentes. Más de la mitad de los jóvenes desertan de la iglesia. Ahora los hombres, ¿cuál creen ustedes que es el porcentaje para los varones, los mayores de 24 años, solteros, casados, varones mayores? El 44%.
Casi la mitad de hombres de la iglesia en algún momento desertan. Mujeres, ¿más alto o más bajo? Más bajo, con seguridad, ¿cierto? 37% de mujeres dejan de asistir a una iglesia. 37%. Y hay un porcentaje más bajo para los jóvenes entre 25 y 30 años que se criaron en la iglesia o que llegaron. El 32% de los jóvenes que desertan de la iglesia. Por donde lo mire, muy preocupante, muy delicado. Por donde lo mire, debiera ser para nosotros tema de observación permanente. ¿Por qué tanta deserción de la iglesia? Y les digo una cosa, la iglesia está creciendo de manera sorprendente. En promedio se convierte una persona cada 8 segundos en Latinoamérica. Una persona acepta a Cristo cada 8 segundos. O sea, miles de personas a diario conocen del evangelio por tanta predicación en Latinoamérica. Muchas personas se convierten en Latinoamérica. Pero no se puede negar que hay una gran deserción. Y yo explico esto, o por lo menos lo entiendo mejor, y quiero intentar exponérselo de la siguiente manera. Cuando uno regresa a una congregación donde uno estuvo asistiendo, en el caso mío, donde fui pastor en algunos lugares, y por alguna razón vuelves a la iglesia de visita, te invitan a predicar o algo por el estilo, tú llegas a la iglesia donde estuviste unos años y dejas de ir por varios años, vuelves allí y cuando entras a la iglesia te das cuenta que por lo menos no conoces a la mitad de las personas. ¿Qué número de personas nuevas llega a la iglesia? Mucha gente. Pero eso indica entonces que si el número es parecido al que estaba, muchos no están. Entonces preguntas, ¿y la familia tal qué pasó? No están, no volvieron, o se cambiaron de domicilio, o están en otra congregación. Y fulanito de tal, no volvió. Y aquella, no volvió. Y entonces uno comienza a darse cuenta de que efectivamente muchas personas entran, pero también muchos salen de la iglesia. Y cuando te encuentras con cifras como estas, que el 60% de adolescentes cuando terminan su etapa escolar y pasan a la secundaria o a la etapa de universidad, no vuelven a la iglesia, o que los hombres o las mujeres o los jóvenes mayores también entran, van, salen de la iglesia en grandes números, debiera preocuparnos. Yo no sé, los más antiguos aquí, si se acuerdan quiénes eran sus compañeros en la iglesia. Yo me acuerdo en la ciudad donde conocí al Señor, aquí muy cerca, en Acacias, y me acuerdo muy bien cuáles eran nuestros amigos de la iglesia y qué hacíamos. Aparte de las reuniones en la iglesia, íbamos a jugar fútbol, jugábamos básquetbol, íbamos a paseo, hacemos muchas cosas y me acuerdo bien de nombres, fulanito, aquel, otro, y pregunto hoy dónde están, y muchos de ellos no están en la iglesia, no están en la iglesia. Por último, digo lo que un pastor dijo hace un tiempo predicando. Él decía, si en la iglesia, nuestra iglesia, estuvieran asistiendo todos los que a diario van llegando, nuestras congregaciones tendrían miles y miles de personas, porque muchos vienen, pero infortunadamente muchos también se van retirando. 2 razones le voy a dar de por qué nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, hombres y mujeres, se van de una iglesia. 2 razones. Encontré 15 razones. 15. Yo le voy a mencionar 2, posiblemente las más visibles. Una de ellas son los vacíos familiares que se viven. Porque muchos de nuestros adolescentes no permanecen en la iglesia porque nuestros adolescentes no identifican en nuestra familia un verdadero compromiso cristiano que hace que ellos comiencen a sentirse poco interesados por permanecer en la congregación. Pero nuestros adolescentes ven inconsistencias en papá, en mamá, en los hermanos mayores. Notan que una cosa es el evangelio que les predican, pero otras son las prácticas que ellos están teniendo como cristianos. Y entonces el adolescente comienza en ese va y viene, ¿será que sí? ¿Será que no?
y después comienza a tener razones para decir no quiero ir, no quiero volver. Este problema familiar se hace evidente en la segunda razón que le voy a dar por qué nuestros adolescentes no insisten, no se quedan en la iglesia, y de paso los jóvenes, hombres o mujeres mayores, por el analfabetismo bíblico en el que vivimos. ¿Es claro el término analfabetismo bíblico? Es decir, poco, escaso o incluso nulo conocimiento de la Biblia, de la palabra. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, los que están en la iglesia, anhelamos de verdad, de corazón, que se queden en la iglesia, que caminen con Dios, que sirvan al Señor, que aquí crezcan y un día consigan a su compañero, su compañera, se casen y sean importantes en la iglesia, en su apoyo, en su servicio. Y si se van a otro lugar, pues, pero que se vayan siendo creyentes. Anhelamos eso, de verdad, profundamente lo anhelamos. Pero quiero decirles que hay una problemática muy grande en las congregaciones hoy en día, y la nuestra no es la excepción. Muchos de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y aún algunos adultos están en la iglesia por empatía con los demás, porque hay gusto, hay una buena amistad con algunos, y entonces vamos a la iglesia porque nos gusta el sitio, porque es bonito, porque es agradable, porque me quieren, porque me cuidan, porque me llaman, o porque están pendientes de esto. Hay motivaciones que no son malas, pero no deben ser las únicas. No deben ser las únicas. Hermanos, nuestros adolescentes y quizás muchos adultos viven un verdadero desconocimiento de la palabra de Dios que es preocupante. No hay principios doctrinales sólidos, no hay principios bíblicos estables, no hay convicciones realmente profundas de la fe cristiana. Entonces, cuando están en la transición de la escuela al colegio, del colegio a la universidad, cuando enfrentan el irse a trabajar, cuando tienen que ir a compartir su espacio con compañeros en la empresa o en la oficina, entonces entran en el conflicto nuestros jóvenes y no tienen cómo persistir en su fe, porque la información que les llega, la presión que les llega, los problemas que les llega, no les da la posibilidad de insistir en su camino cristiano. Desconocen la palabra, y quiero decirles, papás, mamás, que el lugar para enseñarle a los hijos la Biblia, la palabra de Dios, es en la casa, es en el hogar. La iglesia solo les suministra apenas unos minutos a sus hijos a la semana. Algunos muy responsablemente revisan que a sus hijos les entregan un devocional cada domingo. Cada domingo. Hoy sus niños, los más pequeños, están recibiendo una cartilla con actividades, con diferentes elementos de enseñanza, para que usted, papá, tenga recursos. Porque muchos papás dicen, ¿cómo le enseño la Biblia al niño? ¿Qué le digo? Miren, le estamos dando el material. Algunos ni lo ven en la semana. Si usted lo hace, amén, qué bueno, lo felicito. ¿Y su adolescente? ¿Qué le enseña usted a su adolescente de la Biblia durante la semana? ¿Qué le enseña usted a su joven? ¿Qué le enseña a su niño de 8 o 9 años? Que están 30 horas en la escuela, 30 horas en la semana, 30 horas en la escuela, 30 horas frente al televisor, el celular o la internet jugando o en redes, y las otras horas durmiendo. Pero en la iglesia están apenas 40, 50 minutos en una clase. Y cuando el niño crece sin ninguna orientación bíblica desde casa, nos estamos preguntando ¿por qué y a qué horas se me salió mi hijo de las manos? ¿Y cómo es posible que la iglesia no me haya ayudado en la vida espiritual de mi hijo? Porque es una responsabilidad de papá y de mamá. Por eso quiero hablarles un poquito de esta familia. Esta frase, para que la guarde por favor en su corazón, ahí está en su material. Dios determinó sobre mi familia su poderoso propósito. Miren esto, varones, damas. Dios estableció salvar a la raza humana por medio de nuestro Señor Jesucristo, y estableció desde antes de la fundación del mundo ese plan redentor. No fue que Adán y Eva pecaron y Dios dijo, ahora ¿cómo hago para salvar a esta gente? No, eso estaba
previamente establecido dentro de la soberanía de Dios. Así estaba planeado. Pero cuando Dios estableció que Jesús salvaría a la raza humana y decidió en qué tiempo de la historia aparecería, que no fue improvisando, fue planeado para que llegara en esa fecha, Dios no permitió que Jesús viniera de una nave espacial, o que ascendiera del mar, o que descendiera de una montaña. Apareció Jesús predicando en tal lugar. No, nació en una familia, un bebé, un pequeño niño que fue creciendo. Es decir, necesitó crear a José y crear a María, unirlos en ese primer paso del matrimonio, que era el desposamiento, porque en la Biblia no hay un amparo para el noviazgo. El noviazgo es un invento occidental nuestro. En la Biblia no hay espacio para el noviazgo. Entonces están desposados, todo planeado, y ahí puso a Jesús dentro de su plan, dentro de su proyecto, perfectamente establecido en una familia. Dios estableció un propósito para la familia de José, María y de Jesús. Y todo lo que pasó desde que nació José, María y Jesús fue construyendo hasta llegar al cumplimiento de su propósito. ¿Cuál fue el cumplimiento del propósito? Que Cristo muriera en la cruz, que derramara su sangre por nosotros, que fuera a la tumba y que al tercer día resucitara. Ese fue el proyecto de Dios, y necesitaba una familia que diera todo de sí para que ese proyecto, para que ese propósito se cumpliera. Hermano, hermana, Dios te dio la familia que tienes para que tu familia cumpla el propósito que Él trazó desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si usted es de los que en algún momento de su vida ha dicho: ¿por qué tuve que nacer en esta familia? ¿Por qué tengo esta esposa que tengo? ¿Por qué este esposo que tengo? ¿Por qué me diste estos hijos? O algunos hijos diciendo: ¿por qué me diste estos padres? Mire, uno no escoge ni papá ni mamá, no escoge hijo, no escoge hija, no escoge abuelos, no es nada de eso. Usted no escoge nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios lo hace, porque Él es perfecto en lo que hace. Nosotros seríamos imperfectos y escogeríamos muy mal. En cambio, Él nos da las personas que necesitamos, que Él quiere poner a nuestro lado. Escuché a un hombre diciendo: ¿por qué nací en Colombia? Mira este país, y decía groserías y decía cosas porque lo habían acabado de robar. ¿Por qué nací en Colombia? ¿Por qué no nací en Estados Unidos, por ejemplo? A los 3 o 4 meses tumbaron las Torres Gemelas en Estados Unidos. Escogeríamos mal si dependiera de nosotros. ¿Sabe qué le estoy diciendo en esta mañana? Le estoy diciendo que usted, en la familia que está por la voluntad de Dios. Señora, el hombre que usted tiene como esposo, independientemente de las circunstancias en las que se haya dado, fue el hombre que Dios proveyó para usted. Señor, la mujer que tiene a su lado fue la mujer que Dios proveyó para ustedes. Son los hijos que Dios les proveyó. Hijos, son los padres que Dios les proveyó. Pastor, yo estoy sola, yo estoy solo. Esto está dentro del plan de Dios con un propósito. Con un propósito. Porque le repito la frase que quiero comentarles hoy: Dios determinó sobre mi familia su poderoso propósito. ¿Quiere decirlo conmigo, por favor? ¿Quiere decirlo? 1, 2, 3. Dios determinó sobre mi familia su poderoso propósito. Primero, el llamado a los varones. ¿Cuál es el propósito de Dios para los hombres? Vamos a verlo. El llamado a los varones. Versículo 19. José, su marido, como era justo. Qué hermoso que la Biblia le dé ese calificativo a una persona. De muy pocos da esos calificativos. José era un hombre justo, versículo 19. Escriba por favor allí en la letra A. ¿A qué llamó Dios a los hombres? Varones, eso es con ustedes, señores, eso es con nosotros. A ser esposos maravillosos. Escriba por favor, esposos. Y yo estaba pensando, cuando estaba armando estas frases para predicarles hoy, estaba pensando, ¿qué calificativo le doy? Pensé, ser esposos espirituales. Y yo dije, sí, claro, hay que ser esposos espirituales. Pero luego pensé, ser esposos
amorosos. A eso le gusta a las damas, a la esposa, a los hijos. Pero ¿sabe qué? Puse un calificativo que espero que nazca del corazón de las mujeres y de los hijos, que tienen un esposo maravilloso, que tienen un padre maravilloso. Señoras, no quiere decir esto que su esposo no se equivoque. No quiere decir que no se equivoca. No quiere decir que no tiene momentos de crisis, momentos de error. No quiere decir que no pecan. Seguramente sí, pecamos. Pero le digo algo, es que hasta eso, esas situaciones difíciles, Dios las permite para demostrarnos a nosotros, a los demás, cuánto estamos creciendo. Un esposo maravilloso no es el que no se equivoca, es el que reconoce su error. Un esposo maravilloso no es el que nunca dice o hace algo equivocado, es el que cuando lo dice o lo hace está en capacidad de pedir perdón. Un esposo maravilloso es el hombre que está en capacidad de darle a su esposa el primer lugar en su vida. El primer lugar. Y se lo voy a demostrar con lo que hizo este señor. Miren el versículo 19, por favor dámelo. Versículo 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cómo es la historia? Miren la historia, que no es tan sencilla. José se va a casar con María. José es un hombre responsable, justo, tiene su profesión y ya podía sostener su hogar, porque culturalmente, bíblicamente, un hombre se puede casar cuando tiene cómo sostener a su familia. ¿Oyeron, jóvenes, eso? No. De amor, eso, como estamos enamorados, el amor va a suplir todo. Olvide lo que de amor nadie vive, señor. Señorita, deje de estar poniendo los ojos en muchachos que no saben hacer nada, que son perezosos, que se levantan a las 11 de la mañana, se acuestan jugando y no tienen ningún futuro para su vida. No piensen en ellos. Este señor ya era un hombre responsable, capaz de sostener su familia. Entonces está listo para casarse con ella, está desposada, es decir, hay un compromiso de casarse y la muchachita le resulta en embarazo. ¿Cómo quedaría José con ese tema? Complejo. Y José dijo: María me falló. ¿Quién sabe con quién se metió? Siendo una mujer buena, siendo una mujer juiciosa, era jovencita, una mujer que se suponía que era virgen, que se suponía que se cuidaba para mí, y ahora está casada, está en embarazo y ahora se me dañó el matrimonio. Pero José dijo: si yo voy y le digo a todos, ya no me caso porque María está en embarazo, hasta estaba expuesta a que la mataran. Porque ¿qué le hacían a los adúlteros? Los mataban a piedra, como para que esa práctica siguiera hoy en día, ¿cierto? Imagínense. O por lo menos la echaban y se burlarían, la lastimarían y dirían un poco de cosas de ella. Entonces José dijo: me duele lo que me hizo, pero amo tanto a María, la amo tanto, que me voy a ir de noche. ¿Para qué? Para que cuando ella aparezca en embarazo no digan que María falló, sino que digan que el que falló fui yo, la dejé en embarazo y no la hago quedar mal. ¿Quedaré mal? Yo. Eso dijo José. ¿Por qué? Porque amaba a María. Miren, señores, amen a su esposa. Amemos a nuestra esposa. Ámela profundamente. Esfuércese por no lastimarla. Varones, esfuércense por no difamarla. No se preste para burlas de su esposa. No hable mal de su esposa. No permita que hablen mal de su esposa. Es que en la casa de mi mamá, mi papá hablan mal de mi esposa porque es que ella. No lo permita. Hágala respetar. Escúchenme en esto, señores, jovencitas, damas, todos están aquí. La persona más importante para un soltero es papá y mamá. Para un soltero, las personas más importantes son papá y mamá. Pero para un casado, la persona más importante pasa a ser su esposa o su esposo.
por encima de sus padres. ¿Le autoriza eso deshonrarlos? No. ¿Le autoriza eso olvidarlos? No. Pero tienes que darle a ella el lugar que le corresponde. La persona más importante en este planeta para un hombre tiene que ser su esposa, por encima de amistades, por encima de jefe, por encima de primos, por encima de trabajo, por encima de hobbies, de deportes, por lo que sea. Es tu esposa la persona más importante. Y José lo demostró. José dijo: María me falló, pero yo no voy a hacerla quedar mal. Y prefiero que el que quede mal soy yo, por eso me voy. Pero cuando se iba a ir, un ángel le apareció en sueños y le dijo: José, no te vayas, porque el hijo que espera María, oiga, ellos ya sabían que iba a ser un varoncito. Tremendo ecógrafo, ¿cierto? El mejor ecógrafo que conozco. No estaban en embarazo y ya sabían que iba a ser un niño. Para estas fechas, ¿cuándo se enteraban si era niño o niña? Cuando nacía. Hoy en día se sabe a los 3, 4 meses. Entonces él toma la decisión de esperar y de creer en lo que el ángel le dijo. Quiere decir que José era espiritual, porque escuchó al ángel, y cuando el ángel le habló, ¿qué hizo José? Obedeció. Era un hombre espiritual. Seamos esposos maravillosos, correctos. El versículo 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Esta es mi esposa. Lo que está esperando mi esposa es un hijo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Qué alegría ahora para José. Así como somos esposos maravillosos, escriba por favor, debemos ser padres ejemplares. Padres ejemplares. Me encanta esto. Mire el versículo 14 de Mateo capítulo 2. Aquí está en la proyección. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Por qué José tomó al niño a escondidas y se fue con él? Porque había salido un edicto que decía que había que matar a todos los bebés. A Jesús lo intentaron matar desde bebé. Entonces José, ¿qué hizo? ¿Quiere matar a mi niño? Pues yo lo voy a salvar. Y lo tomó y a escondidas se fue para salvar a su bebé. Mire Lucas 2:48. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo María, la mamá de Jesús: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Se les había perdido a los papás. Los papás eran papás responsables, pero por más que uno sea responsable, el niño le puede perder, ¿sí o no? Entonces el niño se les perdió. Estaba en el templo. Cuando María y José lo encuentran, María lo llama a cuentas. Venga Jesús. Señora, Jesús, estábamos angustiados. ¿Qué estaba haciendo el papá? Buscándolo. ¿Cómo lo estaba buscando? Angustiado. Dos cosas quiero decirle. El primero, que José salvó a su hijo llevándoselo a otro lugar. Miren, damas, caballeros, mamás, papás, salvemos a nuestros hijos. Si tienes que salir corriendo para salvar a tu hijo, corre. Si tienes que perder lo que tienes por salvar a tu hijo, piérdelo. Si tienes que cambiar tus hábitos por salvar a tu hijo, cámbialos. Si tienes que renunciar a un trabajo, a un estudio, a una ocupación, a una amistad, a lo que sea, por salvar a tu hijo, abandona eso, porque es más importante tu hijo o tu hija. Si tu hijo se desvía, se pierde, búscalo. José y María se tomaron de la mano, o cada uno por su lado, no sé cómo fue. Busquémoslo, tiene que aparecer. Busque a su hijo, busque a su hija. Si ve que se le está perdiendo, lléveselo. Cambie de ciudad, cambie de costumbres, cambie de amistades, pero haga lo que sea por salvar a su muchacho, por salvar a su muchacha. No puede ser que hay personas que están viendo que su hijo está cayendo en un problema y simplemente usan frases como: yo se lo dejo a Dios, yo se lo dejo a Dios a ver qué hace, a ver qué va a pasar.
Yo no puedo sacrificarme por mi hijo, dicen algunos. Yo no puedo sacrificarme por mi hija. Él ya está grandecito. No, Señor, mientras esté en sus manos hacer algo por su muchacho o por su muchacha, hágalo por favor. Del primero que dará cuentas ante Dios es de su familia, de sus hijos. Una mujer le dijo a mi esposa, comprando unos libros por allá en alguna librería en Bogotá: diera todo lo que tengo, entregaría todo lo que tengo por recuperar a mi hijo que está metido en las drogas por allá en un pueblo, viviendo como un hombre en la calle, de la calle. Y daría todo lo que fuera. No es cierto. Si diera todo lo que fuera, no estaría hablando con ella ahí, estaría buscando a su hijo. No es cierto de que algunos dicen: yo daría lo que fuera por recuperar a mi hijo o a mi hija, recuperar a mi esposa, recuperar a mi esposo. ¿Qué hace ahí parado entonces? No está haciendo lo que sea. No está haciendo lo que sea. Señora, busque a su hijo. Señora, busque a su esposo. Esposo, busque a su esposa, busque a sus hijos. Deje lo que tenga que dejar, cambie lo que tenga que cambiar, renuncia a lo que tenga que renunciar. Mire, María estaba en su actitud de mujer comprometida con José, pero cuando vino el ángel y le dijo: María, hoy, a partir de ahora, estás en embarazo de un hijo por la obra del Espíritu Santo y vas a ser mamá y le pondrás por nombre Jesús. María no pensó: ¿y qué me irá a decir José? ¿Y qué irá a decir mi mamá? ¿Y qué irá a decir mis amigos y la sociedad? No pensó en eso. María dijo: Señor, como tú lo digas. Ahorita lo vamos a leer. Como tú lo digas. No le importó nada porque entendía que lo más importante para el propósito de Dios era cuidar a su hijo, era cuidar a su hija. Parte del propósito de Dios que Él va a cumplir en sus hijos tiene que ver con su obra como mamá o como papá. Pero algunos cambian a sus hijos por malos hábitos. Cambian a sus hijos su responsabilidad paternal, su responsabilidad como madre, por andar haciendo lo que no deben estar haciendo, viendo lo que no deben estar viendo, escuchando lo que no deben estar escuchando, yendo donde no deben estar yendo. Por eso el segundo punto es para las mujeres, el llamado a las mujeres. Versículo 18. El 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Una mujer correcta, desposada, virgen, respondiendo a lo que la exigencia espiritual les dictaba. Escriban la letra A, por favor: ser esposas virtuosas, como la Biblia lo dice, llamadas a ser virtuosas. Lucas 1, 27 y 28 dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Principios que hoy son obsoletos para algunos, principios que carecen de valor. Eso de la virginidad ya es un tema olvidado. Hoy papá y mamá están pendientes de que sus hijos, sus hijas lleven los preservativos en el bolsillo. ¿Vas para la calle, mi amor? Sí. ¿Te cuidas? ¿Llevas preservativos? Oye, ese es el tema, esa es la despedida de algunos papás con sus hijos. La virginidad ya es para algunos una enfermedad. Es que yo soy virgen, pobrecita, de verdad, pobrecito. Y se relaciona con religiosidad o misticismo o legalismo, no con una vida espiritual. Para algunos es imposible, ya para algunos no es ni siquiera concebible la idea de que una señorita pueda llegar al matrimonio virgen. ¿Cómo? Eso es anormal. Para algunos es una irregularidad, para algunos es un problema la virginidad. Esta mujer era virgen en cumplimiento a los preceptos legales del momento, espirituales, religiosos del momento. Y el
28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ay, damas, mujeres, ¿cuánto diéramos como esposos y cuánto dieran seguramente nuestros hijos e hijas? Porque la mujer de la casa, la esposa, la mamá, pudiéramos también notar esto. Primero, que es muy favorecida, hablando del favor de Dios. Segundo, que el Señor está con ustedes. Y tercero, que es una mujer bendita entre las mujeres. Y ustedes, damas, otra vez, son favorecidas, que están con el Señor y que son benditas entre todas las mujeres. ¿Quieren imitar a María? Desde la perspectiva correcta, es una mujer digna de imitar. Lástima toda la construcción falsa que se ha puesto alrededor de ella, atribuyéndole cosas como por ejemplo que nunca pecó, que María nunca pecó, cuando la Biblia dice que María tuvo que aceptar a Dios como el Salvador para poder salvar. Lucas capítulo 2: se goza mi alma en Dios mi Salvador, porque María entendía la necesidad de un Salvador. Lucas 1:38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿A qué llamó Dios a las mujeres? A que sean siervas. ¿De quién? ¿De su esposo? ¿De sus hijos? Algunas relacionan espiritualidad con ser las siervas, las esclavas de sus hijos, lavándoles, recogiéndoles todo lo que han botado. No, señor, eso es una mala crianza, eso no es ser sierva. Está refiriéndose a ser siervas de Dios, a servir a Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra, según tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, llamadas a ser mujeres virtuosas, esposas virtuosas, y ve a ser madres ejemplares. Escriba por favor: madres ejemplares. Lucas 2:7: y dio a luz a su hijo primogénito. Qué bonito. María tuvo a su bebé, a Jesús, y lo envolvió pañales y lo acostó en un pesebre. Jesús no nació en un pesebre. Jesús fue puesto en un pesebre después de nacer, porque el concepto tradicional es que Jesucristo era tan pobre que nació en un pesebre entre vacas y bueyes. No es así, no es así. Fue puesto luego en un pesebre, que es diferente, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nació en una casa y fue puesto luego en un pesebre. Pero miren los cuidados de María: lo bañó, lo envolvió, lo cuidó, lo acostó. Y Lucas 2:33 se repite la historia. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. La mamá María reconociendo todo lo que estaba pasando con su hijo. Y Lucas 2:48 otra vez: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O sea, que solo el papá lo buscó con angustia. No, María también lo buscó con angustia. Le doy un dato, mamás, señoras, también para los padres. ¿Quieren buscar a sus hijos o a sus hijas con angustia? Oren por ellos. Oren por ellas. Oren por ellas. Que se nota que lo están buscando, orando por ellos. Aconséjenlos, corríjanlos, disciplínelos. Lo que predicamos hace 15 días: obstaculíceles el pecado. Opóngase al pecado de su hija, opóngase al pecado de su hijo. No lo permita, no lo acepte. Un dato. A menos que esté pasando alguna circunstancia adicional, por favor, no esté tranquilo aquí en la iglesia mientras sus hijos, sus hijas se quedan en la casa solos. No esté tranquilo. No lo haga. No, es que se quedó por estudio, se quedó porque necesitaba hacer un trabajo de esto, se quedó porque hubo que hacer esto en la casa no se puede quedar sola ok, es una situación adicional que hay que revisar. Pero si usted es de los que se viene tranquilo para la casa: mi hijo no quiso venir a la iglesia hoy, mi hija tampoco quiso venir, mi hijo tiene pereza, se quedó durmiendo, mis hijos esto, y llega aquí a la iglesia como si nada. Yo hoy le quiero poner carga. Dios no pone cargas. Estoy orando para que Dios me ponga una carga. No, Dios no pone cargas. Eso sería antibíblico. Pero yo sí puedo poner cargas. Yo sí. Entonces le quiero poner una carga.
no esté tranquilo en la iglesia mientras sus hijos o sus hijas, o señora, su esposo, o señor, su esposa, se queda en la casa por pereza de venir a la iglesia. No esté tranquilo. Siéntase incómodo, sienta que algo anda mal, que algo no está en orden. El llamado a los hijos, tercero. Si eso fue para los hombres, para las mujeres, ahora para los hijos. Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Qué bonito como el propósito de Dios se cumple en Jesús, estando en una familia. Una familia. ¿A qué te llamó Dios, hijo o hija? ¿A ser hijos? Obedientes. Escríbalo bonito, escríbalo bien clarito, que nunca se le olvide. Ser hijos obedientes. Y si esto estaba sin ajustar en alguna parte, hoy queda claro. 51 del capítulo 2 de Lucas. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Quién? Jesús. Y estaba ¿qué? Sujeto a ellos. ¿Qué hacía Jesús? Les obedecía. El rey de este universo, el creador de este universo, el salvador del mundo. La Biblia dice que los ángeles por millares lo adoran sin cesar. El reconocido en la Biblia como el alfa y la omega, como el principio y el fin, como el príncipe, como el rey soberano, como el Dios eterno, le hacía caso a un carpintero y a la esposa del carpintero. Y José le decía: Jesús, corre y me trae esto. Jesús corría. Y María le decía: hay que recoger la loza y hay que hacer. Jesús lo hacía. ¿Saben por qué estoy seguro que Jesús nunca les desobedeció a José y a María? Porque la Biblia dice que Jesús nunca pecó. Y si dice que la Biblia nunca pecó, quiere decir que nunca desobedeció. Como conclusión les digo que el hijo que desobedece está pecando. ¿Contra quién? Contra Dios y por consiguiente con sus padres, o al revés, con sus padres y por consiguiente contra Dios. La desobediencia, jovencitos, es pecado. Obedecer a medias es desobedecer. Obedecer tarde es desobedecer. Ya voy. La mentira que más repiten nuestros hijos y nuestras hijas: ya voy. Ya lo hago. Esa es la mentira más repetida de nuestros hijos. Ya voy, sí, ya un momentico. Termino aquí de esto, termino de aquello, ya voy. Ser hijos obedientes. 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y ser hijos agradecidos. Criemos hijos que aprendan a ser agradecidos. Juan 19:27, Jesús está en la cruz, está muriendo y voltea a ver a su discípulo amado. ¿Quién era el discípulo amado? Juan. Y le dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús estaba muriendo y antes de morir, ¿de qué se aseguró? De que su mamá quedara protegida. Seguramente para esa fecha José ya había muerto. Seguramente. ¿Qué hizo antes de morir Jesús? Se aseguró que su mamá estuviera protegida. ¿Por qué? Por amor, por agradecimiento. Enséñele a su hijo, a su hija, a no pararse de la mesa después de comer sin antes dar las gracias. Enséñele eso a su hijo. Enséñale a su hijo a dar las gracias cuando se pone una prenda de vestir que usted le compró. Mamá, gracias. Papá, gracias. Gracias porque si puedo ir a un colegio, porque si puedo ir a una universidad, porque si tengo transporte, porque si me llevas y me recoges, es un acto de amor de mi papá, de mi mamá por mí, me provee para eso. Enséñele agradecimiento a su hijo. Y le digo una frase: el hijo, la hija que no aprende a ser agradecido con sus padres, difícilmente será agradecido con Dios. Difícilmente. Difícilmente algún día dirá: gracias por el alimento, gracias por
una casa donde vivir. Gracias por lo necesario para estudiar, para poder prepararme para el futuro. Exíjale a sus hijos que den las gracias a los que les sirven en el restaurante, en la cafetería, el taxista que lo recogió, al del bus que lo llevó. Enséñelo a ser agradecido. Cuarto, el propósito de Dios para mi familia. 3 propósitos específicos. ¿Cuál fue el propósito de Dios con Jesús, María y José? El propósito era que Jesús fuera el Salvador del mundo. ¿Sabe? Yo me imagino a Dios dentro de su gran proyecto divino diciendo: voy a ponerle a Jesús, a mi hijo, un padre terrenal que lo ayude a cumplir su propósito. Y pensando, cuando Jesús está en la tierra, necesito que tenga una mamá que lo ayude a cumplir su propósito en la tierra. ¿Y a quién escogió? A José y a María. ¿Saben qué creo? Que cuando Dios nos creó a nosotros, a cada uno de ustedes, a mí, digo, quiero tener un propósito sobre mi hijo, sobre mi hija. Voy a ponerle a las personas correctas para que lo cumplan. ¿Saben qué creo? Que sus hijos tienen un propósito que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, y lo puso a usted como papá y a usted como mamá para que sus hijos cumplan ese propósito. Uy, pastor, pero usted no sabe todo lo que ha pasado. Yo ahorita estoy solo, estoy sola, o mi familia es solo un problema, mi esposo está así, mi esposa está así. Nadie dijo que sería fácil. Nadie dijo que todo saldría a pedir de boca. Nadie dijo que no habrían luchas. Claro que sí. Pero hasta esas crisis son necesarias para que insistamos en la verdad de querer buscar el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra familia. 3 propósitos. Primero, escríbalo por favor: que adoremos juntos. Que adoremos juntos. No siempre se puede estar con toda la familia en la iglesia por diferentes razones. Pero qué hermoso es estar en familia en la iglesia. Qué precioso. Mi hijo mayor está en cierre de colegio, ya termina 11 y tiene que terminar, se cierra plataforma en 8 días y está corriendo porque trabaja y estudia, entonces está cumpliendo con eso. Y anoche me dijo: papá, yo me voy al segundo culto y los acompaño. No te quedas trabajando. Papá, pero yo voy y hago esto y puedo servir así y participo. No te quedas estudiando. Y fue todo un proceso para convencerlo. Papi, quédate estudiando por eso y por aquello. Y no lo traje. Hoy está estudiando. Y creo que es normal que puedan pasar cosas así, situaciones. Pero les digo una cosa: qué gratificante es poder estar la familia completa en la iglesia. Qué emocionante es levantarnos temprano y decir: vamos para la iglesia. Niños, acuéstense, dice uno el sábado, porque mañana vamos para la iglesia. Miren, si le preguntan a tus hijos qué es lo más importante para ti, cuál es tu prioridad, cuáles son tus principales, cuál es tu pasión, tu hijo podrá salir, por ejemplo, con: no, mi papá le apasiona su trabajo, le apasiona estar en la casa trabajando debajo del carro, arreglándolo. No, mi papá le apasionan las motos. No, mi papá le apasiona el fútbol, quiere estar viendo fútbol o estar jugando fútbol. A mi mamá le apasionan las novelas. A mi mamá le apasiona coser, está con su máquina de coser. A mi mamá le apasionan las matas, las plantas. ¿O será que tus hijos pueden decir: a mi papá le apasiona la iglesia, le apasionan las cosas de Dios, le apasiona la adoración a Dios? A mi mamá le apasiona irse a la congregación. A mis papás les apasiona sentarnos a leer la Biblia. ¿Será que responderán eso nuestros hijos? Y se lo voy a preguntar de esta manera: ¿usted qué respondería si le preguntan cuál es la pasión de sus hijos, de sus hijas? Ustedes dirán: pues su estudio, sus amigos, su celular, sus películas, sus juegos. O ustedes como papás podrán decir: le apasiona Dios, la vida espiritual, la iglesia. ¿Notan ustedes lo desviados que estamos como familia? Perdón si es un término inadecuado.
pero no es nuestra prioridad. Dios no es nuestra prioridad en familia. No lo es individualmente y no lo es familiarmente. Si lo es para algunos, los felicito, sigan así. Pero revisen ustedes si cada uno individualmente o familiarmente si es así o no. Hablen del tema. ¿Cuál es su charla frecuente en la mesa del comedor si es que comen juntos? ¿Cuál es sus preguntas, sus interrogantes? ¿La pasan preguntando, hablando solamente de si James juega o no juega en la selección? ¿O si el dólar sube o no sube? ¿O si será que en Yo Me Llamo se va este o se queda aquel? ¿Ese es su tema de conversación? ¿Y Dios? ¿Y la fe? ¿Y la Biblia? ¿Y lo espiritual? ¿Y la iglesia? ¿Y la oración? ¿Y la palabra? Adoremos juntos. Adorar no se limita a cantar en la iglesia. Adorar tiene que ver con una vida consistente de honra y gloria a Dios. Miren esto, Lucas 2, 21, 24, ya estoy terminando. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, ellos fueron a la iglesia, al templo, para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿A qué fueron a la iglesia? A ofrecerle a Dios, a adorar como familia. Ven, ¿a qué nos llamó el Señor como familia? A que sirvamos juntos, a servir juntos. Los que aquí sirven solitos, en la iglesia, en el ejercicio que sea, ánimo, sigan adelante. Pero siempre tendremos mucho agradecimiento con Dios por aquellos que pueden servir a Dios en familia, juntos, completos, caminando con Dios, sirviendo a Dios. Lucas 2, 41, 42 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. A los 12 años fueron a servir en la iglesia, en el templo, a prestar su adoración, su servicio al Señor. Sirvamos juntos. El próximo sábado es una buena oportunidad para servir juntos. Ya les voy a contar. Y tercero, letra C, que seamos santos juntos. La Biblia dice que Dios le dijo a María: María, bendita eres entre todas las mujeres, Dios está contigo. Y eso se extiende al hombre, a la mujer, al niño, a los hijos, ese llamado a santidad. Si ustedes se hacen esta pregunta en familia, si nos hacemos esta pregunta en familia, o si alguien les pregunta esto a ustedes, como familia, ¿qué esperan? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito? Respondan con estas 3 afirmaciones, por favor. El propósito de Dios para mi familia es que adoremos juntos, sirvamos juntos y seamos santos juntos. Varón, adore a Dios, pero ojalá que cuando lo esté haciendo, a su lado esté su esposa y sus hijos. Mujer, adore a Dios, pero ojalá que cuando lo haga esté su esposo y sus hijos. Hijos, adoren a Dios, pero ojalá que sus papás estén al lado. Y lo digo en la parte física, y si no, en la misma intención de adorar a Dios. Sirvamos a Dios juntos. Seamos santos juntos. Y aquí hablo de ayudarnos. Señora, ayúdele a su esposo a ser santo. Señor, ayude a su esposa a ser más santa. Padres, ayuden a sus hijos a ser más santos. Hijos, ayuden a sus padres. Anímenlos, motívelos, rételos, enséñeles, llévelos
Tráigalos. Con permiso, Juan Carlos, voy a contar algo de tu casa, de tu familia. Juan Carlos vive allí nomasito en Porfía, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese barrio, Juan? Brasilia. Imagínate, llegando al Brasil, imagínate. De Porfía para allá, ¿cierto? Para acá un poquito, bueno, en fin, un barrio apartado. Yo he estado en casa de ellos. Y Juan Carlos es de los que, aparte de venir a las reuniones entre semana o a venir al servicio los domingos, Juan Carlos se viene los sábados a traer a sus hijos al grupo de jóvenes. Y me dice, pastor, salgo de trabajar, me vengo corriendo y los dejo aquí afuera y me toca esperar. Y cuando salen los recojo otra vez, porque viven en Porfía de para allá. O sea, viven lejitos. No sé si alguien vivía más lejos. Es posible, es posible. Pero ¿de qué hablo? De que estás ayudando a que tus hijos se fortalezcan en la fe. Y son hijos que tienen que estar agradecidos con papá, porque ese esfuerzo no lo hace cualquiera. Es alguien que ha entendido el valor de venir y de traer a sus hijos a la iglesia. ¿A qué me duele? ¿Duele mucho? Un papá o una mamá llevando a su hijo para dejarlo en la fiesta, en la discoteca, en el bar. ¿A qué hora se recojo? Papá, ven a la 1, ven a las 2. Eso sí es triste. Dejando a su hijo y entregárselo a las fauces de este mundo. Porque en el caso de lo que dice la palabra, dice que los salvemos, que los busquemos. En cambio, hay papás que se los llevan y se los entregan a este mundo. Seamos santos juntos. Ayudémonos. Por favor, papás, mamás, tómense la manito ahí. Si están sus hijos cercanos, acérquense, abrácense en familia. Si alguno está solito, quédese solito, no hay problema. Ore por su familia. Quiero orar por ustedes. Ahí está mi esposita atrás, también estaba por ahí con mis hijos, ahorita orando, no sé, con mi hijo. Démosle gracias a ese Dios tan precioso. Padre, quiero pedirte que nos permitas entender cuál es el propósito con el que nos creaste y nos uniste como familia. Hoy reconozco que cuando nací en la familia que nací, no fue una coincidencia, no fue un capricho del destino, no fue un tema meramente humano, sino que tú lo permitiste con un propósito. Oro porque lo entendamos todos como iglesia y nos ayudemos a alcanzar los propósitos individuales y familiares con el que nos creaste. Propósito que sé que va por encima de las circunstancias actuales. Propósito que posiblemente algunos piensen ya frustrado, pero en ti no hay incumplimiento de tus planes. Tú tienes todo completamente bajo tu control. Creo que tienes todo el poder para el cumplimiento de tu voluntad en nuestra vida. Confiamos, esperamos en tu plan, en tu proyecto divino, en tu voluntad. Anhelamos ser los hijos, los esposos, los padres, las hijas, las esposas, las madres que debemos ser. Anhelamos ser familias espirituales, sólidas, ser familias entendidas de tu plan maravilloso. Confiamos y esperamos siempre en ti, Señor. Siempre, en el santo nombre de Jesucristo. Padre, si alguno está viviendo momentos difíciles, si algún hogar, alguna familia están viviendo momentos duros, los pongo en tus manos y te pido que los ayudes.